Buenas noches. Ayer hubo dos declaraciones que llamaron la atención, una del presidente Javier Milei, otra de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sobre cómo serían las alianzas electorales del próximo año, sobre todo la alianza eventual, probable, posible, porque nada se sabe todavía, entre La Libertad Avanza, el partido del presidente, y PRO, el partido de Mauricio Macri. La verdad que importa poco saber si van a estar aliados o no. Acá lo que importa, me parece, es otra cosa. Lo que importa es saber si el año próximo va a haber una opción a lo que hay hoy, que es el Milei y su partido, sensata y razonable. Una opción sensata y razonable al Milei. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que al presidente le gusta que la opción sea él, que tiene un manejo ortodoxo de la economía, de la política exterior, o los cucas, como él dice, que son los que así le llaman al kirchnerismo. Y la verdad que el regreso al kirchnerismo sería una pésima noticia para este país. Una pésima noticia para este país. Por supuesto que nadie sabe cómo va a ser el futuro, nadie sabe cómo va a ser la semana próxima, mucho menos podemos saber cómo va a ser la política dentro de casi un año. En octubre del año próximo va a haber elecciones legislativas que son importantes, porque las elecciones legislativas de mitad de mandato eligen la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Elecciones muy importantes, pero falta un año todavía. Nadie sabe cómo va a estar el país en ese momento, porque inclusive hay cosas que influyen en la economía, que es lo que decide las economías, las elecciones. Nadie sabe porque hay cosas que repercuten en el país que ni siquiera son decisiones del gobierno. Hay cosas que pasan a 15.000 kilómetros de acá y repercuten acá. Y les doy ejemplo. En el 2001, una de las razones de la crisis del 2001 profunda fue precisamente una crisis muy grave en Turquía. En 1995 hubo otra crisis, también seria, en México, que repercutió en la economía argentina el año siguiente, en 1996. En 1999 devaluó Brasil y eso nos llevó a una economía en recesión en el año 2000. Pero le estoy hablando de cosas que sucedieron hace 25, 30 años. En todo este tiempo evolucionó muchísimo la rapidez del progreso tecnológico, evolucionó muchísimo la interrelación entre las naciones, con lo cual es muy difícil predecir. Yo diría que es hasta un gesto de soberbia creer que las cosas van a ser como nosotros pensamos que van a ser o como queremos que van a ser. Es soberbio. Ahora repito, acá lo importante es que el sistema político pueda crear opciones razonables y sensatas dentro de lo que es hoy, digamos, lo que está hoy en el gobierno. Que en algunas cosas hay que elogiarlo, la economía, la política exterior en sus trazos generales. En otras cosas, en las instituciones, en el tema institucional es un poco más criticable, objetable, sobre todo en el trato al Congreso, en el trato a la justicia, en el trato a la prensa y al periodismo, que también son instituciones de la democracia. Pero en términos generales, en materia económica, en materia de política exterior, tiene que tener una opción razonable y sensata. No puede ser que la opción sea el kirchnerismo. Si esa es la opción, la regresión de este país sería absoluta. Y yo creo que de esta manera debería pensar cualquier líder que tenga una mirada amplia de la historia. Amplia de la historia. Es decir, ¿cómo imagina un líder
el futuro. No, como digo, no es propiedad del líder definir el futuro, pero sí imaginar cómo será ese futuro. Me parecieron más agresivas que las palabras de Milei, las palabras de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. ¿Por qué? Porque ella fue presidenta de PRO hasta hace poco, fue candidata de PRO hasta hace poco, candidata presidencial, y fue ministra de Seguridad de quien hoy es el presidente de PRO, de Mauricio Macri. Y sin embargo, con ese tono arrabalero habló y dijo cosas que pueden resultar agresivas para Macri, el PRO y todo ello. Entonces, yo creo que Patricia Bullrich debería tener en cuenta que la política, y muchos han dejado pasar, que ella ya debe ir por el 10º partido político. Yo creo que el sistema de Patricia Bullrich es: voy a un partido político, gano una banca y me voy de ese partido político. Voy a otro partido político, gano un ministerio y me voy de ese partido político. Eso se está olvidando, se lo está dejando pasar. Debería reconocer eso y tratar de ser un poquito más amable en la política. La otra idea peligrosa que para mí sí es de fondo es creer que la mejor contrincante, la mejor opositora es Cristina Kirchner. Por eso digo, es peligrosa esta opción, el mileísmo o los cucas, como dice el presidente. Porque hay muchos políticos que creen que la mejor opositora es Cristina Kirchner, porque ella no puede y entonces va a ganar el opositor a ella, en este caso Milei. Ojo con esa estrategia. Ojo con esa estrategia. Esa estrategia la llevó a cabo Mauricio Macri en 2019, mucho antes también, y terminamos con Cristina Kirchner como vicepresidenta y Alberto Fernández como presidente. Esa fue la conclusión. Vamos, por supuesto que Cristina Kirchner no puede ganar hoy una elección, por eso es atractivo que ella sea la opositora, pero sí puede hacer cosas como hizo con Alberto Fernández y bueno, dentro de un año, de 2 años, elegirá a otra persona que la represente. ¿Por qué? Porque el problema de fondo es que cuando la gente se enoja, vota al principal opositor del gobierno. Y como el gobierno la coloca a ella en su principal opositora, y bueno, la gente va y vota con ella, si es que cambian las cosas. Ojalá no cambien las cosas, ojalá al presidente le vaya bien, ojalá la economía vaya bien, ojalá el gobierno vaya bien, porque nos va a ir bien al país y a todos. Pero si las cosas cambian, la gente va a buscar la oposición, la mejor oposición al presidente, que va a ser, obviamente, tal como está pensando el presidente, va a ser Cristina Kirchner, porque el gobierno, en sus mejores momentos, y el gobierno está viviendo su mejor momento ahora, tiene posibilidad de elegir no solo a sus aliados, sino también a sus adversarios. Y me parece, por lo que dice el gobierno, que la está eligiendo a Cristina Kirchner. Repito, un regreso del kirchnerismo al poder sería una regresión absoluta de este país. Otro tema, el juez Julián Ercolini imputó, ahora es el viernes, al exsecretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, en la causa del crimen del fiscal Alberto Nisman, que fue asesinado el 18 de enero de 2015. Digo, el exsecretario de Seguridad de la Nación, aclaro con énfasis, porque después Berni fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero en el momento del asesinato de Nisman era el jefe de la Seguridad Nacional cuando gobernaba Cristina Kirchner. ¿Y por qué lo imputan? Porque se metió ahí al departamento de Nisman siendo un funcionario nacional, sin no tomó ningún recaudo para vestirse de una manera que no corriera riesgo la escena del crimen, no se alterara la escena del crimen. Yo recuerdo las imágenes de esa noche en que lo encontraron muerto a Nisman,
Y ahí entraba todo el mundo, funcionarios nacionales, funcionarios judiciales, policía, agentes de los servicios de inteligencia, parecía un bar eso. Y había un muerto ahí, un fiscal muerto que acababa de denunciar a quien estaba a cargo de la presidencia en ese momento, a Cristina Kirchner. Nadie tuvo cuidado con nada, nadie tuvo cuidado con nada. Y la verdad que si uno ve cualquier serie de televisión, cualquier película, ve que en un crimen la escena del crimen se cuida muchísimo, porque cualquier detalle puede llevar a las autoridades policiales, si son buenas y están bien intencionadas, a descubrir quién es el culpable. Están por cumplirse 10 años, el 18 de enero próximo, va a ser 10 años de la muerte de Nisman. Yo digo crimen y asesinato de Nisman porque para la justicia argentina hasta ahora fue un homicidio, fue un crimen. No solo lo pienso yo, lo estableció la justicia argentina. Llama la atención que hayan demorado tanto en indagar a las personas que esa noche estuvieron en el departamento de Nisman cuando no era el momento ni el lugar para que esas personas estuvieran ahí. Hace días antes de esta resolución del juez Ercolini, Elisa Carrió había pedido la indagatoria de Berni precisamente por el caso Nisman. Después de una pausa, Elisa Carrió.